calendario es un mapa extraño y caprichoso que no mide el tiempo, sino excusas para comer, beber, hacer ruido y de vez en cuando parodiar la vida. Debemos situarnos y entender que cada fecha importante es un escenario donde la historia y la costumbre se entrelazan con el absurdo de la tradición popular. La Navidad, con su intento de solemnidad y su innegable hambre de exceso. Los Santos Inocentes, donde por un día todo el mundo puede reírse del prójimo y del propio orden social. La Nochevieja y el Año Nuevo, con sus uvas y sus promesas que rara vez sobreviven a enero. Entre fechas señaladas, viejas supersticiones y bromas infantiles, vemos que celebramos los días no por lo que son, sino por cómo nos han enseñado a atravesarlos, a convertir lo cotidiano en ritual, lo trivial en fiesta. Vamos a explorar esos días y veremos cómo están llenos de tradiciones detrás de las cuales late un pequeño caos domesticado por siglos de historia. Que la Navidad se celebre el 25 de diciembre no fue ni mucho menos una evidencia desde los inicios del cristianismo. Para los primeros cristianos, la fecha verdaderamente significativa era la de la muerte de los mártires, ese momento de nacimiento a la vida eterna, y no la de su llegada al mundo. Por eso, por siglos, la Iglesia centró su calendario festivo en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y no mostró especial interés en fijar el día exacto de su nacimiento. Los propios evangelios, de hecho, apenas dan datos concretos al respecto y en ningún momento señalan una fecha precisa. Hubo algún evangelio apócrifo, como el Evangelio armenio de la infancia, que lo situó el 25 del mes de Tebet, esto es el 6 de enero, pero la Iglesia lo juzgó falso. En cualquier caso, fue una cuestión muy abierta y a la cual se le intentó dotar de varias respuestas. No será hasta el siglo IV, con el cristianismo empezando a consolidarse como religión oficial del Imperio Romano, especialmente tras el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, en el cual se estableció como dogma que Jesucristo participaba de la misma naturaleza divina que el Padre, cuando la Iglesia empieza a ver necesario darle un día concreto a la celebración de la Natividad. La elección del día 25 de diciembre, como podemos imaginar, no fue al azar, sino que coincidía con antiguas festividades paganas ligadas al solsticio de invierno, y concretamente con el Dies Natalis Solis Invicti, el día de nacimiento del Sol Invicto, asociado al culto de Mitra, dios del Sol. La adjudicación de esta fecha permitía reinterpretar una celebración ya muy arraigada, sustituyendo a ese sol pagano por Cristo como nueva luz del mundo, y facilitando así a la integración del ideal cristiano en la mentalidad colectiva romana, que ya era adepta a Mitra. Así consiguieron captar a muchas personas. Pero más allá de su origen teológico y simbólico, el 25 de diciembre fue sobre todo un día vivido. En los pueblos esta fecha se distinguía por marcar una ruptura clara con la austeridad de la vigilia anterior. Tras una Nochebuena en la que en muchos lugares se ayunaba hasta el alba o se hacía una cena más bien frugal, comida ligera, sencilla y poco abundante, el día de Navidad se celebraba con una comida extraordinaria con pollo, conejo, ternasco o cabrito como ingredientes básicos. Estos eran alimentos que no aparecían en la mesa a diario, por supuesto, y que convertían ese día en una excepción dentro del calendario. La tarde del 25, por otro lado, estaba marcada por la sociabilidad y el movimiento. Los mozos salían a rondar por las casas del pueblo, pidiendo a los vecinos lo que quisieran aportar para organizar una merienda colectiva más tarde. En lugares como en Boone, estas rondas también se acompañaban con música, bailes y rondallas, llevando el estilo festivo del día más allá del ámbito familiar. En otras localidades más próximas al Bajo Aragón, como Aguaviva o Nonaspe, el día de Navidad adquirió un significado para los jóvenes, de la mano de la fiesta de los Quintos. En esta tradición abierta y comunitaria, los mozos plantaban un pino en la plaza y levantaban junto a él una cabaña en la que preparaban chocolate y se lo ofrecían a todo el que pasaba. Los más pequeños tampoco se quedaban atrás y adoptaban un papel protagonista en pueblos como Cretas o Maella, donde los chavales salían desde primera hora del día a pedir regalos por casas de familiares y vecinos. Por lo general les daban golosinas o muy poco dinero, en una costumbre conocida como cabo de año o cap d'any. De esta forma cantaban Ave María cap d'any, si no le furto la clau del paní. Por otro lado, por una cosa u otra, a todos nos suena la mítica festividad de los Santos Inocentes. Esta, originalmente, desde ese punto de vista religioso, supone uno de los episodios más crueles del relato evangélico, la matanza indiscriminada de niños ordenada por el rey Herodes tras conocer por boca de los reyes de Oriente el nacimiento de un niño Dios destinado a ser rey de Israel. Temiendo perder su poder, Herodes mandó asesinar a todos los niños de edad corta de Belén y sus alrededores, convirtiéndolos en mártires involuntarios. Así, la Iglesia fijó esta conmemoración el 28 de diciembre, integrándose naturalmente en nuestro ciclo navideño. Sin embargo, el rasgo más característico de esta fecha, esas bromas, engaños y pequeñas inocentadas que nos han llegado hoy en día, no tiene nada que ver con el relato evangélico de aquella masacre. Su origen debemos buscarlo en otro lugar, en unas antiguas festividades de inversión social que hunden sus raíces en las Saturnales romanas y que durante la Edad Media se mantuvieron vivas en el ámbito eclesiástico bajo formas tan llamativas como la llamada fiesta del obispillo.
En ella, los muchachos cantores de las catedrales europeas solían elegir para el Día de los Inocentes a uno de ellos como obispillo, que sería el encargado de hacer todo tipo de travesuras en la iglesia durante aquel día, parodiando al obispo verdadero en la misa, pronunciando un sermón burlesco desde el altar, haciendo bailar y saltar a los canónigos, imponiendo multas arbitrarias con un dinero con el que luego pagaría una cena a sus compañeros. Era una jornada de licencia y desorden dentro del propio espacio sagrado y ordenado. Este tipo de celebraciones, consideradas irreverentes y peligrosas por las jerarquías eclesiásticas, se mantuvieron vivas hasta bien entrado el siglo XVII y consiguieron ir sobreviviendo a las reiteradas prohibiciones de la Iglesia. En Tarazona, por ejemplo, existió hasta el siglo XVI una festa stultorum, traducido como fiesta de los necios o los locos, en la que también se elegía un obispillo. Incluso mucho después, en algunos pueblos, los niños seguían saliendo por las calles encabezados por uno de ellos, que llevaba mitra, este gorro ceremonial de los obispos, e iba vestido de tal manera, pidiendo donativos a los vecinos para organizar una merienda colectiva. Todas estas manifestaciones comparten una misma característica esencial, la inversión del orden impuesto. Durante el resto del año, niños, jóvenes o sectores socialmente subordinados ocupaban una posición marginal en la toma de decisiones, pero el Día de los Inocentes mandaban ellos. Los adultos, al final, debían aceptar sus bromas, cumplir sus órdenes absurdas y pagar las multas impuestas sin protestar, jugar con sus normas. Es este mundo al revés, una suspensión momentánea de las jerarquías habituales que liberaba tensiones y cuestionaba, aunque solo fuera simbólicamente, la estructura social establecida. La manera en que una sociedad marca el final y el comienzo del año dice mucho sobre cómo concibe el tiempo, el cambio y la esperanza. Aunque hoy nos parezca evidente que el año termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero, esta organización del calendario es en realidad una costumbre muy reciente, resultado de la superposición de tradiciones políticas, religiosas y simbólicas que se han ido imponiendo con el paso de los siglos. Si nos remontamos al mundo romano arcaico, el año no comenzaba en invierno, sino en marzo, con la llegada de la primavera y el renacer de la naturaleza. Esto coincidía con la fecha en la que entraban en funciones los dos nuevos cónsules, quienes tenían la tarea de reclutar y mandar a las legiones, poniendo así en marcha el ciclo político y militar. Sin embargo, en el año 154 a.C., una guerra contra los celtíberos de Segeda, en el actual Belmonte de Gracián, obligó a adelantar la toma de posesión consular al 1 de enero para así tener más tiempo para la organización de la campaña. A partir de ese momento, el 1 de enero quedó fijado como el inicio del año civil en Roma, marcando más duramente la vida pública de todo este ámbito cultural. Ese mes, enero, quedó consagrado al dios Jano, dios de los pasos, los umbrales y las transiciones de un lugar a otro, como indica su propio nombre, pues Janua quiere decir puerta. Jano tenía dos caras, una orientada hacia el pasado y otra hacia el futuro, lo que lo hacía el guardián perfecto de los comienzos, las puertas hacia nuevos ciclos. El primer día del año se celebraba con comidas compartidas y el intercambio de las estrenae, ramitas de laurel recogidas en el bosque sagrado, dedicado a la diosa Estrenia, y ofrecidas como señal de buena fortuna. Con el tiempo, esas estrenae se acabaron convirtiendo en regalos más elaborados, monedas o dulces, y seguimos conservando su huella en palabras que seguro que te suenan como estrenar o como los étrennes franceses, estos regalos de Año Nuevo. Sin embargo, esta forma romana de comenzar el año no se impuso uniformemente en la Europa medieval, sino que convivieron durante siglos distintas fechas de inicio, muchas de ellas más ligadas al calendario cristiano. En la Corona de Aragón, por ejemplo, hasta el siglo XIV el año comenzó el 25 de marzo, día de la Encarnación, siguiendo esa lógica primaveral y de renacimiento natural. En el 1350, Pedro IV publicó la Pragmática de Perpiñán y fijó el inicio del año el 25 de diciembre, fecha simbólicamente aún más poderosa por su unión con el nacimiento de Cristo y el solsticio de invierno. Pero no sería hasta el reinado de Felipe II cuando se generalizó definitivamente, por imitación de otras monarquías europeas, el 1 de enero como comienzo oficial del año. Es esta superposición de calendarios y fechas la que nos explica por qué tenemos tantas celebraciones entre Navidad y Pascua, pues no dejan de ser ceremonias que acompañan el paso de un ciclo a otro, de un año a otro, hasta que por fin llega la primavera. Dentro de ese marco, la noche del 31 de diciembre, San Silvestre, no tuvo tradicionalmente ese carácter festivo y desbordado al que la unimos directamente hoy en día. En muchas comunidades rurales, de hecho, pasaba casi desapercibida o se marcaba simplemente con una cena en familia un poco más abundante de lo normal, pero solamente como forma simbólica de enseñar al año nuevo que debía traer prosperidad a la casa. A los niños se les gastaban bromas relacionadas con la llegada de seres fantásticos, como el hombre de las narices, el hombre con tantas narices como días le quedan al año, una imagen absurda que la imaginación infantil que no caía en la broma transformaba en monstruosa y temerosa. Estas narraciones, de cierta manera, sirvieron para dar forma y misterio a una noche de frontera en la que el tiempo viejo se agotaba. Pero la noche vieja, tal y como la entendemos hoy, con esas grandes cenas, cotillones, fiestas colectivas, es un fenómeno bastante reciente.
En ella, como han señalado algunos antropólogos, se han refugiado algunos aspectos de esas alocadas fiestas saturnalicias: el exceso, la ruptura de normas, el ruido, el desorden ritualizado, desplazados progresivamente de las fiestas de Nochebuena y Navidad por influencia moralizante de la Iglesia. Y por supuesto no nos podíamos dejar la tradición tan arraigada en toda España de comer las 12 uvas al dar las 12 campanadas que marcan el paso del año viejo al nuevo para así tener suerte. Si miramos un poco más allá de la televisión y el vestido de Cristina Pedroche e intentamos remontarnos a su origen, nos encontramos con diferencias entre investigadores. Hay quien dice que procede de Italia, donde los viticultores lograron una variedad de uva de mesa, aquella que se va consumiendo mientras está fresca, que maduraba para estas fechas. Otros le atribuyen un origen español, explicando que se comenzó a dar porque había años en que la cosecha de uvas era tan abundante que se hacía gala de ello comiéndolas hasta fin de año. Al final, todas estas fechas hacen lo mismo: colocarnos en una puerta. No importaba tanto qué día era, sino cómo se cruzaba. Con bromas, con comida, con ruido, con pequeños gestos heredados, el calendario ofrecía una coreografía para no quedarse quietos cuando el tiempo cambiaba de piel, porque el año no se dejaba empezar solo, había que empujarlo un poco.